Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Yanes. Bienvenido, Jesús. Gracias, Daxi, por tu invitación y un saludo cordial a toda nuestra teleaudiencia acá de los Altos Mirandinos. Bueno, hoy es un momento, estamos en Venezuela viviendo momentos realmente muy intensos. Sabemos que de acuerdo a cifras del Ministerio Público, 36 personas fallecidas, de acuerdo a cifras de investigación periodística, 44 personas fallecidas en un aproximado de 38 días de protesta, 1.845 personas detenidas, aproximadamente 185 los llamados presos políticos. De acuerdo a cifras de investigación también periodística, no así del Ministerio Público, quienes dicen que son 717 personas lesionadas, y de acuerdo a esa sumatoria que les comentaba, 1.300 personas lesionadas durante todos estos días de protesta, 16 diputados agredidos, un diputado detenido, 18 periodistas han sido detenidos y un aproximado de 200 trabajadores de la prensa han sido agredidos de alguna manera. Así es. Estas son cifras que cuando uno las evalúa en un tiempo tan corto y en un país como Venezuela, uno dice, oye, ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué está lográndose con todo este proceso y estas protestas y esta llamada, entre comillas, resistencia que están implantando sectores de la oposición en Venezuela? Bueno, mira, ciertamente es una situación bastante compleja y difícil la que estamos atravesando, no solamente per se por la incapacidad y la ineficiencia propia del Estado, que ha sido incapaz de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el acceso a la alimentación, el acceso a las medicinas, a la salud, sino que por supuesto la tensión política ha enardecido aún más el ambiente que nosotros estábamos viviendo en Venezuela. Nosotros estamos frente a una situación de un golpe de Estado propiciado por el propio gobierno nacional, quien se ha negado rotundamente a reconocer una institución electa democráticamente como es la Asamblea Nacional. Y por supuesto nosotros estamos en la obligación de salir a denunciar constantemente eso. Y la gente, que además fue la que nos hizo depositarios de su voluntad el pasado diciembre de 2015, cuando ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional, y asqueada ya de la situación tan humillante a la que nos vemos sometidos los venezolanos, que nos vemos en la obligación de hacer esas colas tenebrosas en las cuales nos vemos humillados para comprar los alimentos, y a la gente asqueada ha salido a la calle, ha perdido el miedo. La gente está reclamando su derecho a solucionar la situación que atraviesa el país mediante un cambio democrático y mediante el único instrumento que tenemos los civiles y las personas formadas desde el punto de vista democrático, que es el sufragio, el voto secreto, directo y universal, tal y como lo establece nuestra Constitución. Dadas las características que ha mostrado muy bien este gobierno, y que ayer precisamente se dio la reunión, de acuerdo a lo que ellos señalaron, con la participación de 17 organizaciones políticas, con el franquicias compradas por el gobierno para simular una oposición, porque ellos quieren hacer unas elecciones a la modalidad nicaragüense. Con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Agua, ayer, o sea, está... De la comisión, porque de la todavía comisión, no ha habido pero eso es un paso hacia eso que quiere el gobierno, que es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué podría pasar de llegar a convocarse, de acuerdo a la visión que ustedes tienen de este asunto, de llegar el gobierno? O sea, sigue la gente en la calle, pero el gobierno está convocando a la Asamblea? Lo siguiente, Daxi, bajo los términos que todos sabemos. Esto es una situación de verdad desde el punto de vista de estudio jurídico increíble, si se puede decir. Inédita, totalmente. Cuando nosotros vemos que un gobierno, además de pretender violar el voto secreto directo universal para la elección de cualquier representante a cargo público, ya tú por ahí presumes cuál es la capacidad de irracionalidad que tiene el gobierno. Nosotros no le tenemos miedo a ningún tipo de elecciones, y eso se lo aprovecho de decir a todos los dirigentes del PSV que andan por ahí vociferando sandeces y bobaliconadas cada vez que se les ocurre hablar de que nosotros tenemos miedo a elecciones. No, nosotros no tenemos miedo a elecciones, todo lo contrario, vamos a medirnos, eso sí, con las reglas claras, como lo establece la Constitución de 1999, proyecto por el cual, por cierto,
propiciado y aupado por el difunto intergaláctico, que ustedes dijeron que era la mejor constitución del universo y de la galaxia, pues entonces respétenla, porque son ustedes los primeros que están utilizándola como papel higiénico. Malamente pueden ustedes venir a pretender decir que somos los de la Mesa de la Unidad los que estamos violando la Constitución. El tema está que uno percibe como ciudadano que hubiesen como dos Venezuelas. Las hay, una eso que es está, una realidad, una pero que es que está viendo un sector y la otra que, por ejemplo, está ya abriendo la posibilidad de un proceso constituyente que tiene el gobierno en sus manos y el poder de las armas a través de la Fuerza Armada Nacional Correcto. en sus manos, y que están avanzando en este proceso que de alguna manera con estos partidos de la forma que sea participaron en una reunión, arrancaron. O sea, ¿qué pasa si por ejemplo el gobierno llega al momento de convocar una asamblea en esos Nosotros términos? lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades y la Mesa de la Unidad Democrática también. Nosotros no vamos a avalar ningún fraude constitucional que no establezca las reglas claras desde el punto de vista democrático y de lo que está consagrado en la Constitución. Estos señores que son especialistas en interpretar la Constitución a su manera, porque además ellos son especialistas para, yo me atrevería a decir que desinterpretar la Constitución, obviamente pretenden es buscar cualquier cantidad de artimañas para ellos perpetuarse en el poder, porque es lo único que saben hacer. Ellos realmente les resbala, si se puede decir así, la voluntad de la gente, y por eso es que tienen miedo a consultarle a la gente si está de acuerdo o no con ir a una constituyente, que es lo que establece la Constitución. Porque si bien es cierto que la Constitución establece que el presidente puede tener la iniciativa para la convocatoria, el único capacitado para refrendar esa posible constituyente es el pueblo. Pero ¿cuál es el Entonces, plan para enfrentar esto? Porque, por ejemplo, sabemos que hay tesis internacionales de personas con cierto peso moral, como el Papa Francisco, que aseguran que la oposición está dividida. bueno, Y mira, una oposición dividida puede enfrentar... Lamentablemente creo que a su santidad del Papa le llevaron un informe malo. Yo creo que él ratificó sus declaraciones en los días, las rectificó, perdón, a los siguientes días, donde dijo que por supuesto ya la situación aquí en Venezuela de violaciones de derechos humanos, de privaciones de libertades ilegítimas, eran una realidad tangible además. Y yo creo que en la Secretaría de Estado Vaticano está un hombre, un estadista, que es el cardenal Pietro Parolin, que además fue 8 años nuncio apostólico aquí en Venezuela y conoce la realidad. Nadie le va a meter el cuento del gallo pelón al cardenal Parolin diciéndole que aquí la oposición está dividida. Mira, si nosotros tenemos una fortaleza ahorita, y se lo quiero transmitir a todos los ciudadanos que nos están viendo, es que nosotros hemos estado más cohesionados y unidos que nunca. Y el mejor ejemplo de que hemos estado más cohesionados y unidos que nunca es el éxito que han tenido las jornadas de protesta pacífica en las cuales hemos estado durante todos estos días. Aprovecho también para decir que nosotros condenamos la violencia de cualquier tipo, de cualquier lado que venga, porque nosotros no estamos auspiciando jamás ni nunca una 130 confrontación. locales saqueados aproximadamente en el Nosotros país. jamás vamos a avalar una confrontación fratricida que sabemos que es un arma de doble filo, porque el gobierno es el que controla las armas y que se ha dedicado de manera leve y desleal a armar colectivos paramilitares y militantes del PSV con armamento, e incluso tenemos la presunción de que esta señora, y digo señora entre comillas porque creo que el título es demasiado hidalgo para ese ser humano, como es la ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, tenemos la presunción de que cuidados y privados de libertad no están ejerciendo las funciones de funcionarios públicos, porque cuando usted ve a un funcionario policial que en lugar de detener a una persona lo que hace es atracarla y robarla, ya usted más o menos se presume qué clase de conducta puede tener ese funcionario. Pero además de eso, cuando usted ve a un funcionario de la Guardia Nacional con el brazo completamente tatuado, cosa que no permite el estamento militar, usted se pregunta, ¿realmente esto es un guardia nacional? ¿Es venezolano? Inclusive se ha llegado a preguntar la gente, porque no es la conducta que nosotros hemos, desde el punto de vista democrático, aprendido a conocer en Venezuela. Sí, precisamente hablando de eso, ¿no? Que muchas personas también detenidas, sabemos que de acuerdo a COFAVIC, hay 250 personas detenidas que están siendo procesadas por tribunales militares, que esa es una gran preocupación que pero es que hay no solamente también. que es una preocupación, es una aberración jurídica someter a los civiles al ordenamiento de la justicia militar, porque además nosotros estamos en un país presuntamente democrático, donde las instituciones se supone que deben funcionar y no tiene por qué haber la justicia militar activada para el juzgamiento de un civil. Además que esas personas no han cometido ningún tipo de delito militar, en ningún momento se ha hablado aquí de conspiraciones, en ningún momento se ha hablado acá de golpes de Estado. Pero el eso único es golpe de una Estado realidad, lo está Jesús. haciendo la
tampón del presidente. Eso es una realidad, eso está pasando en el país, o sea, están siendo personas detenidas y juzgadas por tribunales militares con unos argumentos específicos. ¿Qué está haciendo? Donde se pagan y se dan el vuelto. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la Asamblea Nacional La Asamblea Nacional está y en líneas generales ejerciendo, las instituciones del la país Asamblea para Nacional está ejerciendo sus poderes de acuerdo a lo que establece la Constitución. Nosotros estamos elevando las denuncias, nosotros estamos elevando los expedientes administrativos que refieren en cada área, en cada materia, precisamente para que quede contemplado y quede plasmado las violaciones permanentes de derechos humanos, las violaciones al ordenamiento jurídico, las violaciones al debido proceso que está haciendo el gobierno. Ojo, cuidado con aquellos miembros de la Fuerza Armada que bajo la excusa de estar recibiendo órdenes están cometiendo esta clase de tropelía. El Estatuto de Roma es bien claro, aquí no hay perdón para ciertos crímenes. Entonces, yo quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado de reflexión a aquellos que están ejerciendo el poder de la justicia militar. Cuidado, ojo, porque la justicia tarda pero llega. ¿Sabe? Hablando del tema militar, también está pasando y en estos últimos días se ha visto que los manifestantes lanzan excremento contra la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, e incluso tenemos entendido que el general Benavides Torres hizo una conferencia donde pues habló de manera muy contundente a los guardias nacionales, indicándoles y diciéndole que bueno, mira, si esta gente llega al poder, miren lo que le están lanzando, van a eliminar la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Esto no sería contraproducente, digamos que considerando una posibilidad que los militares pudiesen apoyar la convocatoria a unas elecciones generales. Bueno, mira, esa es mi opinión muy personal y respeto a los que tengan desde el punto de vista de protesta cómo defenderse ante la represión también desmedida que ha habido por parte de los efectivos militares, porque no pueden pretender ni comparar el lanzamiento de excremento, cosa que yo condeno de todo punto de vista porque me parece desagradable caer a los mismos niveles de esta gente que se burló precisamente de las personas que tuvieron que caer al Guaire, precisamente producto de la represión, pero es una medida que tiene la gente de defenderse ante la utilización de nuevos elementos de represión, como ayer vimos a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana con un látigo con clavos, cuando vemos a una persona con un rastrillo de estos, con una cadena, que son mecanismos casi que de la época prehistórica y casi que de la época de la Santa Inquisición, en las cuales torturaban a las personas. Por ahí aclararon que estaba recogiendo una... Por favor, que estaba recogiendo ¿qué? ¿Acaso que no hay las evidencias ayer de una imagen donde el Guardia Nacional está apuntando directamente a la cabeza de una persona lanzándole los perdigones? Es que la gente, o sea, el gobierno, yo no sé si es que pretende vernos a nosotros la cara de poseta de que nosotros vamos a creer los cuentos que ellos están lanzando. Ya la gente se cansó y ya las mentiras tienen patas cortas, señores. Por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote citando al intergaláctico de ellos. Ahora, no obstante, y es una posibilidad que está planteada en el país, evidentemente, es que el gobierno está convocando lo que podríamos llamar el poder originario, a través de unos mecanismos que obviamente todavía no están muy claros y que la mayoría de las personas y especialistas, inclusive participantes en la Constitución del 99, han rechazado, porque se estaría vulnerando el derecho de participación universal, pues de cualquiera. El voto secreto, directo y universal. Se estaría convocando por grupos con intereses específicos y no con el interés supremo de la patria. Que además, Daxi, cabe destacar, no están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada el 15 de diciembre de 1999. Por más interpretaciones que ellos le quieran buscar, por más justificaciones que ellos le quieran dar, no aparecen esos grupos sociales, entre comillas, de que están contemplados en la Constitución, con los cuales ellos quieren elegir estos supuestos 250 constituyentistas. ¿Cómo por ahí vimos una declaración tan desfasada de este PRAN, por cierto, militar, pero en ejercicio del poder civil como diputado, que es Diosdado Cabello, que decía que prácticamente ellos iban a elegir, quien proponía la Constitución ponía las reglas. Yo creo que este señor o se fumó una lumpia, como decía Aristóbulo Isturiz en su momento, también del intergaláctico, o sencillamente habrá que darle algún tipo de medicamento. Pero debería aprovechar que Jorge Rodríguez le diagnostique algo, porque eso es, desde el punto de vista jurídico, una aberración. Pero la verdad verdadera normas, es que ellos pueden convocar una constituyente y llegar a avanzar de que en este proceso. Lo pueden hacer. Ahora, están claros de que se están colocando al margen de la constitucionalidad,
se están colocando al margen de la legalidad y se están colocando al margen del concierto de naciones desde el punto de vista del derecho de internacional público. Pero hasta ahorita eso ha sido así, no ha pasado nada. No, pero por supuesto que ha pasado. ¿Usted qué creen que esa medida retardataria, absurda que tomó el presidente de la República conjuntamente con esta señora canciller de retirarnos de la Organización de Estados Americanos es precisamente porque se ve aislado el gobierno? Yo quisiera saber qué haría el gobierno si el día de mañana toda la mayoría de las naciones que además están claras que aquí hay un golpe de Estado, rompen relaciones diplomáticas con ellos y eventualmente las relaciones comerciales, o es que pretenden someternos a nosotros a una situación de aislamiento tipo la que tuvo Cuba con el bloqueo, además bloqueo con el cual particularmente yo nunca he estado de acuerdo, sin embargo ahí estuvo Cuba, y es que pretenden someter al pueblo venezolano a una situación todavía mucho peor de la que ya nosotros estamos pasando. O sea, esta gente, ¿qué clase de gente gobierna? Indolente, no les duele el país, señora, a ustedes no les duele la gente, es que a ustedes no les duele esa madre que tienen que ir a comprar la leche de los muchachos y hacer 10.000 horas de cola para comprar los pañales. Por Dios, ustedes no tienen familia, no les corre sangre por las venas. Jesús, precisamente en el discurso que utilizó el presidente Nicolás Maduro para convocar y para anunciar pues su decisión de convocar una asamblea constituyente comunitaria, él señaló que le iba a entregar el poder al pueblo y juró pues a las personas que estaban allí en su discurso, durante su discurso, que él contaba con ellos para entregarle el poder al pueblo. Precisamente una de las posibilidades que han analizado los especialistas es eliminar la Asamblea Nacional, que no se puede hacer a través de los decretos 156, 50 del Tribunal Supremo, de la Sala Inconstitucional. Y bueno, lograr eso, pero además de eso, el poder originario podría también eliminar las gobernaciones y quizás, llegando más profundamente, las alcaldías. En la próxima parte, a mí me gustaría que nuestro invitado nos diese la respuesta de llegar a un escenario de ese tipo. ¿Qué le queda a la oposición? ¿Qué le queda a los sectores que están ahorita, la mayoría agrupados en la mesa de la unidad, pero que sabemos que hay otros sectores que no están ahí, pero que también están en contra de todas estas situaciones? Así que bueno, en la próxima parte seguimos con más. Informativo Mira TV está en ti. Aquí seguimos en la entrevista, hoy conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Yanes, por cierto, miembro del Partido Acción Democrática. Hasta el día que ¿verdad? me muera soy y seré ADECO. Bien. El mejor partido de este país, además que construimos la democracia, le dimos a este país la masificación de la educación, gústele a quien le guste y a quien no también. Jesús, quedamos pendientes una hipótesis y una gran posibilidad, porque obviamente hasta hoy el gobierno ha dicho todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho que iba a hacer. Correcto. Y ya está en proceso esa convocatoria con la reunión de lo que sea 17 partidos que no forman parte del PSU, del grupo del Polo Patriótico. Ok. Pero ellos ya arrancaron su convocatoria con la tesis de algunos especialistas que señalan que podrían en todo caso, primeramente ese poder originario de 500 personas, eliminar la Asamblea Nacional, irse para el hemiciclo, sesionar desde allá, bueno, es que y de hecho, de ahí para adelante gobernaciones, alcaldías y quién sabe qué de más. hecho los antecedentes, y bueno, que vengan los vecinos a ponerse de acuerdo para que manden en las alcaldías. Los antecedentes históricos y los antecedentes jurídicos obviamente contempla que una Asamblea Nacional Constituyente tiene que sesionar en donde es la Casa de las Leyes, que en este caso es el Palacio Federal Legislativo, y estamos conscientes que ese sería un escenario. Ahora, mucha gente se pregunta con relación a lo que haría la Constitución. Recordemos que en el año 98-99, en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dijo que los procesos constituyentes son supraconstitucionales y eventualmente, al ser el poder originario, ciertamente puede ejercer cambiar el Estado, cambiar el Estado. Pero no se les olvide a aquellos que también están haciendo la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, que también les puede salir el tiro por la culata. ¿Y qué pasa? La pregunta no es qué haríamos nosotros, la pregunta es qué harían ellos si somos nosotros los que vamos a ganar la mayoría, que en efecto la vamos a ganar si nosotros llegamos a participar, si se dieran algunas condiciones. ¿Han planteado claras esa tesis dentro de la oposición en la MUT? Si las condiciones son como lo establece la ley y la Constitución, nosotros estaríamos dispuestos porque nosotros no tenemos miedo de participar en una elección, vamos a ganar cualquier elección. También nos podemos recordar que inclusive el mismo Henry Ramos Ayub propició la no participación, creo que en el 2005, y fue un desastre. Pero fíjate lo siguiente, mucha gente ha recortado ese escenario. Todo el mundo recuerda el tema de la abstención, la no abstención.
Les recordamos a la gente, porque también uno tiene que también recordarle a la gente las situaciones. En el año 2005 se presentó una situación en la que la mayoría de la gente no confiaba en el poder electoral y la mayoría de la gente no iba a participar. Y ahorita no, sin embargo, nosotros, a pesar de que no confiamos en el poder electoral, porque existen 4 personas ahí de dudosa reputación, que además han sido abiertamente militantes del PSV, nosotros demostramos que con trabajo, con organización y con unidad, nosotros logramos alcanzar las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, aun y cuando teniendo el proceso, el poder electoral en contra. La soberanía popular es intransferible y además cuando el pueblo unido, que jamás será vencido, se une para lograr un objetivo, lo alcanza. Y el mejor ejemplo es las elecciones legislativas en las cuales alcanzamos la mayoría. La situación actual de Venezuela es extremadamente delicada. Sin embargo, debo decir con mucha responsabilidad que el gobierno es tan torpe, tan ineficiente, tan inoperante, tan incapaz, que es el mejor jefe de campaña para cualquier político que exista. Que hay quienes dicen que la oposición, toma las decisiones que la correctas para oposición mejorar es la situación culpable del de que país. el gobierno esté ahí. Para nada, todo lo contrario. Díganme en dónde, si nosotros hemos venido haciendo un trabajo paulatino en el cual la oposición ha venido ganando terreno permanentemente, porque nosotros entendemos que es mediante el proceso democrático, mediante el proceso del rescate de los valores y principios como sociedad, que tenemos que recomponer este país. Escenarios, hay muchos. Infinitos. Posibilidades hay muchas, pero certezas muy pocas. Correcto. Sin embargo, me imagino que ustedes a nivel de estrategia como grupo político habrán analizado pues todas las posibles circunstancias que se pudiesen presentar en Venezuela. Una de ellas, para muchos, pues han señalado el temor de que se recrudezca la violencia. Sabemos que hay grupos violentos que efectivamente han hecho de las suyas en muchos sectores del país, aprovechándose de la situación, y que se pudiese generar una guerra civil. Ese es un escenario. Otro escenario es que no dejen pasar o que se genere un conflicto bélico interno y que antes se dialogue lo que tendría que hacerse y que se ha hecho siempre después de una guerra. Claro. Entonces, que se haga en Venezuela. Sin embargo, quien habla de diálogo en Venezuela es satanizado de manera inmediata. ¿En qué punto tienen ustedes puesto yo tengo mi opinión muy diálogo particular al respecto. La hemos conversado y se discute permanentemente igualito dentro de la mesa de la unidad. Pero hay un refrán popular que dice, y además lo dijo un filósofo, la mejor guerra es la que no se da. Como también es cierto que dicen que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo y la mesa de la unidad, también lo digo, jamás vamos a apostar por una confrontación fratricida entre los venezolanos, lejos de buscar una solución va a ser elevar el poder, el tema de la espiral de violencia y un conflicto de quién sabe cuántos años nos tocaría a nosotros recuperarnos como nación. Nosotros jamás vamos a apostar a un conflicto fratricida. Y nosotros lo hemos dicho y lo demostramos en su debido momento cuando nos sentamos en la mesa de diálogo. Con nosotros como civiles, como demócratas, siempre hemos estado en la disposición de diálogo. Pero eso sí, no pretendan nosotros también que nosotros nos sentemos en una mesa de diálogo con una pistola en la mesa, porque estos señores han sido una cuerda de farsantes, porque esa es la palabra, que hablan de diálogo, pero entonces no cumplen ni siquiera con los mínimos acuerdos que se establecieron en las mesas pasadas. Entonces, ¿con qué moral el gobierno va a hablar de diálogo si ni siquiera cumple? Nosotros cumplimos. Aunque ellos digan que no y les guste, les duela, no les duela, nosotros cumplimos. Ellos no. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, en las manifestaciones una intensificación de la represión, la aplicación del Plan Zamora en algunos lugares. La situación de violación permanente de los derechos humanos en Venezuela es una cuestión alarmante. Ahora, ¿hasta qué punto soporta Venezuela esta situación? Nosotros, por cierto, el día jueves vamos a estar acá en los Altos Mirandinos, la diputada Elsa Solórzano y mi persona, recibiendo las denuncias de la cantidad de violaciones de derechos humanos que se han suscitado acá en este circuito 1 de los Altos Mirandinos, el cual ella y yo somos representantes populares, precisamente para sustanciar toda esta situación que se está presentando en el país. Por cierto, y hablando del circuito de los Altos Mirandinos, hace poco pues pudimos observar al alcalde de Los Alias en una situación de defensa de los muchachos con cuerpos de seguridad del Estado y de acuerdo a lo que yo quiero aprovechar y de acuerdo a lo que dicen que lo amenazaron de muerte a él y a su familia por un correo electrónico a José Fernández. Yo quiero aprovechar esta tribuna para felicitar al alcalde José Luis Rodríguez y al alcalde José Fernández por la actitud y el talante democrático que han tenido de resguardar a los vecinos, tanto de Carrizal y Los Alias, precisamente ante la arremetida por parte del gobierno nacional y de los organismos de seguridad del Estado Nacional de represión.
Nosotros vimos cómo el alcalde José Fernández en efecto fue amenazado, también lo fue José Luis Rodríguez, precisamente por tener una posición demócrata. Y no han podido utilizar las policías municipales por una orden malsana del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y Paz, de que las policías municipales deben estar acuarteladas. Esta situación es hasta riesgosa porque están aprovechando los colectivos armados, que además cabe destacar que son los mismos delincuentes ordinarios, para cometer fechorías aprovechando las circunstancias. Ahora, ¿Quién se ve perjudicado? El ciudadano. Que de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice Pedro Carreño, militantes del PSUV se alistan para defender la patria. Están haciendo uso de la defensa de sus sectores y de su Yo poder. de verdad que no voy a emitir ningún comentario con respecto a ese señor, porque todavía estoy esperando que DirecTV diga cómo nos espía. Hay problemas de salud, de medicamentos, de alimentos, y todo este problema de manifestaciones obviamente hace que el país, de acuerdo a muchas personas, esté prácticamente paralizado. El país ya estaba paralizado y la situación... Está planteado un paro nacional, la convocatoria de un paro por parte del sector de oposición. Son alternativas que se plantean y se discuten. No se ha definido todavía en lo absoluto, no es descartable tampoco, pero no se ha tocado ese tema realmente en la mesa de la unidad, aunque sea un escenario también posible. Ahora, de que el país está paralizado, no le pueden echar la culpa a las protestas de que el país esté paralizado, porque el país tiene más de 3 años paralizado, y no es precisamente por la mesa de la unidad, porque la mesa de la unidad no ejerce las funciones del Estado, y es culpa de la incapacidad del gobierno. Pero hay sectores del gobierno que ha culpado precisamente a la oposición porque han saqueado, porque no hay bodegas ya, porque no hay panadería. ¿Cómo no van a pretender echarle la culpa a la oposición si obviamente el que es torpe va a tratar de buscar la culpa en ojo ajeno? Por favor, el que ejerce la función del poder es el responsable tanto de la producción nacional, como el tema del abastecimiento, como el tema del mantenimiento de la industria petrolera, que es la gallinita de los huevos de oro. Ahora, si aquí tenemos 18 años en las cuales no se le ha hecho servicio y mantenimiento a la industria petrolera, que por eso es que hoy en día no producimos tantos barriles de petróleo como antes. Si aquí tenemos un país en el cual el gobierno se dedicó a expropiar fincas, se dedicó a expropiar la empresa privada, obviamente el aparato de producción nacional no funciona. Las consecuencias las estamos viviendo ahorita. Si bien es cierto que tenemos 3 años de recesión económica, porque este incapaz que tenemos al frente del gobierno es de verdad bastante inoperante e ineficiente, tampoco es menos cierto que sea culpa de él solo, porque por supuesto que el Intergaláctico gobernó 15 años antes ejerciendo funciones de gobierno y tomando medidas erradas. Sabemos que estás haciendo un trabajo a nivel internacional. ¿Qué opinas acerca de la posición de una gran cantidad de países, organismos multilaterales que han llamado la atención, entre ellos inclusive el presidente Santos, en cuanto a que no funciona el modelo revolucionario y que no es la vía para resolver los problemas? La constituyente, obviamente con la consabida respuesta de la canciller, quien le dice que no se meta en los asuntos de Venezuela. Bueno, la canciller nuestra, lejos de ser canciller, yo creo que debería aprovechar de decirle a su hermano que le recete algún tipo de medicamento tipo Tegretol o algo, pues yo creo que ya las alucinaciones la tienen de verdad bastante contemplada. Ahora, aprovecho desde aquí, nosotros el trabajo internacional que estamos haciendo jamás lo vamos a hacer en función de buscar una presunta intervención yanqui, ni que lleguen marines, ni nada por el estilo, no sean tarados mentales, que de acuerdo al derecho internacional público existen normativas de las cuales Venezuela ha suscrito convenios y que debe cumplir. Entre eso está el cumplimiento de los derechos humanos, que Venezuela los viola permanentemente y nosotros lo que hacemos es denunciarlo, y por supuesto el equilibrio de los poderes públicos, que ante la crisis institucional que hay, porque el gobierno es un golpista, por supuesto nosotros tenemos el deber de denunciarlo a nivel internacional, y no estamos ni traicionando a la patria ni mucho menos, porque no fuimos nosotros precisamente los que suscribimos el protocolo de Ushuaia de Mercosur, porque fue el finado comandante el que lo hizo, y ni fuimos nosotros los que suscribimos la Carta Democrática de la OEA, porque fue el finado comandante que la hizo y el primer soquete que salió a convocarla en el continente. Entonces ahora no digan que las herramientas que para ustedes en algún momento fueron malas, ahora que fueron buenas, ahora son malas, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y de verdad a mis vecinos de los Altos Mirandinos, un llamado a seguir precisamente con actividad, eso sí de manera pacífica, activos para respaldar tanto a los diputados como a la Mesa de la Unidad y rescatar la Venezuela libre de los venezolanos que nos merecemos. Gracias, Jesús. No, gracias Jesús Llanes, diputado de la Asamblea Nacional, quien estuvo hoy con nosotros conversando acerca de la problemática de nuestro país. Nosotros, como siempre, con muchísimo gusto y agradecimiento por su amable audiencia, a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Deisio López, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Felicidades.
Vida TV está en ti.